un lugar para vivir y trabajo por cumplir. Voy a leer a Génesis capítulo 2, versículo 8. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay debelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Amén. Dios, amados hermanos, ha creado al hombre, según Génesis 2, versículo 7, del polvo de la tierra y del soplo de su aliento en su nariz. Así fue el hombre un alma viviente, con la imagen de Dios, una imagen en justicia, rectitud y santidad. Y hoy continuaremos viendo el mandato de Dios al hombre para vivir y para trabajar, para que él tuviera un pleno gozo y comunión con Dios. Y vamos a ver, hermanos, que ese gozo y ese deleite y esa vida que es para gloria de Dios, el hombre desde Génesis comenzó a vivirla. Comenzó a vivirla en el lugar que Dios le preparó. Comenzó a vivirla también trabajando. Vamos a ver los primeros versículos del 8 al 14. Un lugar para el hombre vivir. El versículo 8 nos dice: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. He ahí el lugar que Dios preparó al hombre para vivir. En primera instancia, Dios plantó un huerto hacia el oriente. El oriente es el este, hacia el este. Y el lugar donde él plantó el huerto es Edén. El huerto no se llama Edén. A veces decimos el huerto del Edén. Él plantó un huerto en una región o en un espacio de tierra que se llamaba esa parte Edén, como dice el texto. ¿Qué plantó Dios? Un jardín. Un lugar especialmente plantado con sus hierbas, el cual se convirtió en el primer hábitat del hombre. Fue un huerto, un territorio, un espacio de tierra dentro del gran Edén. Y la Septuaginta, no sé si recordarán que habíamos hablado de la traducción del Antiguo Testamento al griego, a ese se le llama la Septuaginta. La Septuaginta parece derivar esta palabra directamente de la raíz Adán, de la palabra hebrea Adán. Y cuando se traduce, quiere decir un jardín de deleite. Por eso comúnmente se le llamó al huerto que Dios plantó en Edén, se le llamó el paraíso, porque era un jardín de deleite, un jardín hermoso.
Y precisamente, hermano, la palabra jardín en la antigüedad se le atribuía, se le llamaba jardín a un espacio de terreno elegido, sembrado, protegido, bien cuidado con su valla, pero también sembrado con semillas especiales, con frutos especiales, bien ordenado. Casi siempre se habla sobre los jardines de Babilonia, hablando de una hermosa extensión de terreno donde los babilonios habían preparado un espacio hermoso. Y de ahí la palabra jardín del deleite, el paraíso. Edén era algo así. Perdón, el huerto del Edén era algo así. Era un lugar especial, elegante, bello, preparado por Dios. Un lugar bien cultivado, diferente a toda la tierra. Habíamos visto en Génesis capítulo 1 que cuando Dios separó las aguas de la tierra y la tierra subieron, la tierra era estéril hasta el momento en que el Señor le dio la capacidad de reproducción, le dio vida y le dio la fuerza para ella producir plantas y vegetación. Amados hermanos, dentro de todo eso, Dios tenía un lugar selecto, un lugar por excelencia, llamado Edén, y de ese Edén tiene un jardín dentro de ese Edén, todavía un lugar mucho más hermoso que toda la tierra, y era ese jardín o el paraíso. Se nos dice que fue allí donde Dios puso al hombre, allí. Se encontraba, este paraíso, en Oriente. La palabra Oriente también un sinónimo, se le puede decir el este. Cuando nosotros tenemos los puntos cardinales, decimos norte, sur, oriente o este y oeste. El este es el oriente. En Edén, que era bastante grande, había un sur, una parte sur y una parte este. En la parte sur, allí vivió por un tiempo Adán, Caín y sus hijos, cuando fueron sacados del Edén, que estaba en la parte este. Y es interesante que el Señor elaboró un hermoso lugar donde colocó al Adán. Recuérdense, Adán con M es a la humanidad. Colocó al hombre y la mujer para que se gozaran y se deleitaran. Fue un ambiente precioso, especial, preparado por Dios. Una vida terrenal en la que el hombre se deleitaba, primero, en la presencia de Dios. El lugar no solamente para el hombre vivir, el lugar de adoración que el hombre tenía con Dios. Dios se paseaba con libertad en Edén, en comunión gozosa con Adán, con el hombre y la mujer. Allí el hombre podía ver el cuidado amoroso y especial de Dios para con él. Ahí el hombre podía ver la manifestación del amor de Dios abundantemente y meditar en su gloria. Pasemos al versículo 9. El versículo 9 dice: y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, asimismo en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Observemos aquí, hermanos, que había todo tipo de árbol para alimentarse, todo tipo de árbol que saciaría el hambre de Adán y Eva. Todo árbol, como dice ahí, delicioso
Y la palabra delicioso es amad en hebreo, deseable. Todo árbol con una apariencia agradable, con un olor agradable. Y nosotros, hermanos, conocemos lo que significa eso. Por ejemplo, cuando usted va ahí a la frutera aquí después del mercado, ¿perdón? Por el parque, a la frutera, usted entra al área de la fruta y usted percibe el aroma de las frutas. Usted entra al área de los vegetales, percibe el aroma de los vegetales. Y queridos hermanos, eso es la creación de Dios. Que cada fruta sea hermosa a la vista, deleitosa a la vista, pero también con un olor que atrae a las abejas, atrae a los animales, atrae a las personas para que coman de ella. Eran árboles, eran frutas deseables, deleitosas. Y yo hago este énfasis, hermano, porque Dios nos ha creado nosotros con emociones. Nos ha creado nosotros con las pupilas gustativas. Es decir, tenemos una boca en la que podemos saborear los sabores, valga la redundancia. Podemos gozarnos cuando nos comemos una fruta, una naranja. ¡Wow! ¡Qué ácida está esta naranja! ¡Está dulce! Cuando nos comemos un mango. ¡Wow! ¡Qué mango! ¡Qué agradable! ¡Qué dulce está este mango! O mira, échale un poquito de sal para cambiar el sabor. Nosotros jugamos con los sabores. Y de ahí nace lo que algunos de nosotros conocemos como la alta cocina, que es básicamente una expresión de la creación de Dios, en la que se toman los diferentes sabores y se le da vida en la cocina. Hermano, por eso tenemos que meditar en esto. Cuando Dios llevó a la humanidad, a Adán y a Eva, al Edén, es para que ellos hallaran deleite, se gozaran en la creación del Señor, se alimentaran de lo bueno, de la fruta, de los vegetales. Nosotros habíamos visto en Génesis 1:29, y dijo Dios, he aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, o esto os servirá de alimento. En primera instancia, Dios solamente había dado permiso al hombre, a la humanidad, de comer vegetales y frutas. Así fue, hermano, en primera instancia. Antes del pecado, el hombre no necesitaba nada más. Y no era que era vago, porque vamos a ver más adelante que el hombre tenía que trabajar, tenía que producir la tierra. Sin embargo, el primer mandato del Señor al hombre es que él coma de los vegetales y frutas, siendo esta una provisión suficiente para la humanidad. Pero vemos también en la mitad del versículo 9 que Dios añade a todos esos árboles para comer, 2 árboles, añade Dios, y los coloca en el centro del huerto. El primero de ellos, el árbol de la vida, así llamado por su carácter simbólico, un árbol del cual Adán y Eva podían comer. Es decir, que además de todos los árboles, también ese era un árbol para ellos, el árbol de la vida, que representaba, hermanos, un árbol de inmortalidad. Representaba esa vida de inmortalidad que tenían ellos con Dios, en esa relación de amor. Representaba lo que ellos ya poseían en Dios. Y quiero, hermano, que vea esto, porque Dios había dejado un recuerdo continuo en un árbol, un recuerdo continuo a Adán y a Eva, a toda la humanidad, de esa relación de amor, de esa eternidad que Dios le había dado a ellos dos.
un recordatorio continuo. Por lo tanto, tenía la intención, Dios, de que el hombre lo viera a menudo. Lo colocó en el centro, en el centro del huerto, para que recordara a menudo que todo bien, toda vida, toda bendición proviene de el Padre Celestial. Todo bien, toda abundancia, ese árbol de la vida representaba la bondad de Dios. Que la vida está guardada en Dios y que nos la ha dado para que la disfrutemos, para que la gocemos en su presencia, para que nos deleitemos. Por eso les recuerdo, habían árboles con buen olor, con buen sabor, y eran para comer, era para fortalecer la necesidad del hombre, pero también eran para su deleite. Y querido hermano, quiero que vea, Dios se goza cuando nosotros nos deleitamos en su creación. Cuando disfrutamos su creación, Él se goza. Él recibe alabanza y gozo, porque así lo hizo con Adán y Eva, y lo ha hecho con nosotros. Dándonos vida, coloque ese árbol que representa su bondad y siempre su cuidado continuo para nosotros. Finalmente, en ese árbol había un testimonio visible de la declaración de amor, de vida en la que nosotros tenemos con Dios. Pero había un segundo árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así llamado porque tenía por objetivo poner a prueba al hombre, a la humanidad. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal era un árbol que también se encontraba en el centro, pero a diferencia del árbol de la vida, ese era un árbol que probaría la humanidad, probaría la fidelidad del hombre hacia Dios, probaría la dependencia del hombre hacia Dios. ¿Dependerás de mí, Adán? ¿Confiarás en mí, Adán? ¿Te sustentarás con el bien que yo te he dado y estarás satisfecho en mí? Dios estaba probando la humanidad. ¿Serían rebeldes o serían obedientes? Y por eso Dios les establece un mandamiento. De este árbol no comeréis, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Juan Calvino, comentarista de este texto, nos dice: la humanidad debía abstenerse, es decir, negarse a sí mismo del árbol de conocimiento del bien y del mal. Debían de confiar en la palabra del Señor. Debían ser prudentes conforme a la prudencia de Dios. Debían de aferrarse únicamente a lo que Dios les había dicho. Y de esa manera mantendrían la imagen de Dios de justicia, la imagen de Dios de verdad y la imagen de Dios de santidad, rectitud. Se mantendría, pero también crecerían en el conocimiento verdadero del Dios verdadero. Queridos hermanos, ellos fueron probados, Adán y Eva, los primeros, o mejor dicho, nuestros representantes, fueron probados. La humanidad debía de tomar por sí misma la decisión, sin obligación, libremente, de obedecer a Dios. Y amado hermano, he aquí un hermoso ejemplo de lo que Dios quiere para nosotros como creyentes. ¿Qué espera Dios? Que comamos de todo el bien que nos ha dado, que comamos y nos deleitemos en todas sus misericordias, gobernando nuestras emociones, gobernando nuestro corazón, sometiéndonos
bajo la autoridad de Dios. Porque, amado hermano, Él nos había colocado, como habíamos visto en Génesis capítulo 1, como autoridad sobre la creación. Gobierna, dirige. Y eso se lo dijo a la humanidad, a Adán y a Eva. Pero al momento en que Adán y Eva oyen su voz, ellos libremente tenían que someterse a su Dios y soberano, depender de Él, confiar en Él. Y así, amados hermanos, permanecerían bajo ese cuidado y protección. De ahí, amado hermano, que nosotros podemos aprender la obediencia a su palabra, la obediencia al Señor es nuestra protección, es nuestra sabiduría, es nuestra inteligencia. Es eso la obediencia. Y cuando usted y yo nos sometemos a la palabra de Dios, estamos bajo el cuidado y la protección del Señor. Pero cuando nosotros salimos de ese cuidado y protección y desobedecemos, nos encontramos en gran peligro, en gran peligro. Pasemos, hermanos, entonces al versículo 10 al 14. Aquí vamos a encontrar una descripción bastante amplia del Edén, no del huerto, sino de ese espacio territorial bastante amplio. Salía un río para regar el huerto. Es decir, el huerto se mantenía de esos ríos o de ese río. Recuerde que hasta ese momento no había lluvia. Apenas subió un vapor de la tierra, como habíamos estudiado previamente. Pero en el caso del huerto, que es la bendición, hermano, de tener río, un río cerca, todo el territorio alrededor del río estaba siempre bien alimentado de buena agua, de frescura. Entonces salía un río para regar el huerto y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Estos ríos, amados hermanos, nos hablan, nos expresan la amplia descripción de la riqueza fluvial, de la riqueza de los ríos que habían alrededor del huerto y que llegaban a otros lugares. Hermanos amados, observen que aunque no había lluvia, aunque no había llovido, habían ríos. Dios había preparado todo un sistema fluvial sin la necesidad de la lluvia, porque Él es Dios. Ahí nosotros entendemos que ahí podemos entender por qué en algunos lugares podemos cavar la tierra y hacer un pozo y encontrar agua. Hay ríos que no solamente son los que están por arriba, hay ríos subterráneos, hermano. Esos ríos que nosotros vemos por arriba dependen mucho de la lluvia. Eso es verdad. Pero hay ríos subterráneos que no dependen tanto de la lluvia. Dependen, pero no dependen tanto de la lluvia. Obviamente, eso lo podemos ver aquí y en muchos otros lugares. En la Conce es el mejor lugar donde usted puede cavar rápidamente, encuentra agua rápido. En otros lugares se hace más difícil, hay que cavar para encontrar un río subterráneo. Dios, en su misericordia, antes de que lloviera, había provisto de agua para Edén, para el huerto y para toda esa región. Hermanos, había oro en esa tierra. Era una tierra rica en minerales,
Todos esos minerales que nosotros conocemos como el hierro, el oro, la plata, el bronce, hermano, todo eso proviene de la tierra. ¿Provisión de quién? De Dios. Provisión de Dios para nuestras necesidades, para la elaboración de herramientas para el trabajo, para nuestra economía. Es decir, que el Señor es el proveedor de todos estos bienes. Vamos a pasar, hermano, al versículo número 15. El trabajo de Dios para el hombre. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Recuerden, hermanos, que yo he dicho que el huerto es un jardín. El huerto es un área especial que Dios sembró con hierba, con buenos árboles, con buenos frutos. Y es un área especial porque se cultiva y se siembran cosas especiales. Yo me imagino que si usted compra una tierra y lo convierte en un jardín, usted allí no va a sembrar yuca, porque es un jardín. No es un área en la que usted quiere sembrar cualquier tipo de mata. Usted quiere sembrar matas especiales. Tal vez algunas hermanas dirán, ay, yo quiero sembrar un jardín completamente de flores. Wow, me imagino la cantidad de flores y lo hermoso que será en verano ese jardín. O algunos hombres dirán, no, yo quiero que mi jardín sea de viñedos o con diferentes árboles frutales especiales. Asimismo, hermanos, Dios preparó ese jardín, pero también Dios tenía a la humanidad para que cuidara de ese jardín. Los jardines hay que cuidarlos. Los jardines necesitan especial atención. Y aquí vemos cómo el Señor toma a la humanidad y lo coloca en el Edén y lo lleva a ese huerto para que lo cultivara. La palabra allí en hebreo es abad o trabajo. Abad o trabajo. Para que lo trabajara. El hombre, hablando de la humanidad, el varón y la hembra, estarían ocupados en la actividad de trabajar ese huerto. Hermanos, cada árbol, cada fruta allí iba a depender de la mano obrera del hombre, de la mano trabajadora del hombre. Ese huerto se mantendría bien, bonito, produciendo su fruto, siempre y cuando el hombre trabajara. Queridos hermanos, ese era el llamado de Dios para el hombre, trabajarlo, pero también cuidarlo. Eso dice el versículo 15. Lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara, lo trabajara y lo cuidara. Las dos cosas. Cultivarlo es sembrarlo, prepararlo, abonarlo y entonces cuidarlo, atenderlo, liberarlo de plaga, mantenerlo de hierba mala, limpiarlo. Hermano, y eso iba a producir fruto o flores hermosas. Iba a producir un bien que el hombre iba a disfrutar, a comer, a embellecerse con eso. Dios nunca colocó a la humanidad para ser vaga. El Edén, el jardín, no es lugar de vagancia, es lugar de trabajo, de deleite y de gozo. Amado hermano, Dios en el Edén nos dio trabajo y es parte de la humanidad. El trabajo es parte de nosotros, es parte de los beneficios. No sé si recordarán que estuvimos viendo una escuela dominical que Dios nos otorgó muchos beneficios. Gobernar la tierra, sojuzgarla, también tener la imagen de Dios. Pero hermano, otro beneficio fue el trabajo. El trabajo es un beneficio que Dios ha dado al hombre, con lo cual el hombre ve la tierra producir, se goza en ella, se alimenta de ella y ve aumentar su riqueza
a través del trabajo. Repito, Dios nunca colocó a la humanidad en el huerto del Edén para que fuera vago, sino para que se gozara en su trabajo dando gloria a Dios. Gloria a Dios, pude sembrar mi yautía, pude sembrar mi pataste, pude sembrar lo que fuera a sembrar allí, mi chile. Gloria a Dios, pude sembrar mis frijoles. Vamos a poder comer, vamos a tener frijoles rojo, blanco, negro, de diferentes colores. Es una bendición, hermano, poder comer todas esas cosas. Y qué satisfacción cuando tú dices, yo sembré este huerto. Esa producción es mía, con mis manos. Eso mismo sucede cuando el hombre estudia. Yo estudié, yo me preparé, yo me cultivé. Yo estoy edificando, estoy sirviendo a mi generación, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a través del cultivo de mi preparación. Porque hay diferentes tipos de trabajo, no solamente el de la tierra. Está el trabajo del maestro, está el trabajo del empresario, el emprendedor. Son diferentes tipos de trabajos. Pero, amado hermano, en todos hay que cultivar, en todos hay que trabajar, en todos tenemos que sembrar. Y, por tanto, un mal, una desgracia para la humanidad es cuando el hombre deja el trabajo y solamente consume. Es una desgracia. Cuando el hombre solamente consume lo que hay en la naturaleza o lo que hay a su alrededor y no trabaja, es una desgracia. Porque Dios le dará vigor y fuerza al hombre de acuerdo al trabajo que realice. Pero usted ve, hermano, que en el día de hoy ha ido creciendo las enfermedades. ¿Fruto de qué? De la falta de trabajo. Han crecido las enfermedades en el hombre y en la mujer, en el varón y en la hembra, fruto de una vida simplemente reposada, simplemente vaga. Querido hermano, amigo que me escucha, Dios quiere que tú trabajes. Dios quiere que haya vigor en tus brazos, fuerza en tus brazos. ¿Fruto de qué? De levantarlos cada mañana y ponerlos a trabajar. Y qué hermoso ver esos ancianos de 80 años con toda esa fuerza, con todo su vigor, saliendo cada día tempranito, luego de haberse tomado su café, haberse comido su frijolito temprano, con su tortilla, y salen ahí con su colín o con su machete a hacer su trabajito. Y tú lo ves fuerte. ¿Y qué lo mantiene fuerte? No, que alguien dirá que la leche que bebe, que la carne que come. Es verdad que un alimento natural es mejor que un alimento procesado. Extiende la vida, eso es cierto. Pero oiga bien, no elimine el trabajo. El trabajo es un medio por el cual Dios mantiene la mente vigorosa y los brazos y la pierna vigorosa. Usted quiere verse débil, que no se pueda levantar de esa silla, no trabaje. Manténgase todo el tiempo sentado. Y usted verá que las rodillas se le van a tullir. Los huesos se le van a debilitar. ¿Qué le falta? Pónelo en acción. Pónelo a trabajar. Es decir, amados hermanos, que en Génesis capítulo 2, versículo 15, encontramos que es parte de la bendición de Dios para el hombre el que lo haya puesto en un jardín para trabajarlo, en un jardín para que lo cuidara, para que se fajara ahí con la hierba mala, quitarla, para que se fajara ahí, arrancar esa hierba que no le iban a producir alimento, para sembrar otra que sí le produciría alimento. Querido hermano, el vigor mental se pierde
por falta de no usar las hormonas del cerebro. Se pierde, hermano. La mente se debilita solamente viendo televisión, solamente pegado a un equipo. Se debilita. Tu mente no trabaja igual cuando tú estás pegado a una televisión, a un celular, a una computadora. No trabaja igual. Necesita leer. Así se alimenta la mente. Y en la lectura estás interpretando códigos, que son las letras, las palabras, traduciéndola a imagen mental. Y mire, usted no se puede imaginar cuánto trabajo realiza la mente con solamente leer. Trabajo visual, trabajo auditivo, trabajo cognitivo, desarrollando imágenes mentales, desarrollando capacidades que Dios le ha dado al hombre y no le ha dado a los animales. Queridos hermanos, hay que poner la mente a trabajar con la lectura. Lea en voz alta. Hay que poner los brazos y las piernas a trabajar. Si usted va a la frutera a comprar su fruta, váyase a pie. Si no tiene que traer muchas bolsas, claro está. Pero váyase a pie, ponga esas piernas a trabajar. No me la deje varada ahí tanto tiempo. Quítele ese óxido. ¿Cómo se quita el óxido? Caminando. Ponga esos brazos a trabajar. Haga algún esfuerzo con ese trabajo, con esos brazos. Mueva una silla, haga una actividad. Póngase a fregar en la casa. Coja un suapeador y póngase a suapear. Ponga esos brazos, esa cintura a moverse. Eso es trabajo. Queridos hermanos, usted vive en el campo, salga al campo a trabajar, a limpiar su terreno, mantenga su casa limpia. Hermano, eso es lo que lo mantendrá a usted joven y vigoroso. Pero el cuerpo que no trabaja, la mente que no trabaja, que no lee, se debilita y envejece. Se debilita y envejece, entienda eso. Dios no nos hizo para estar sentados mirándonos las uñas o mirando un televisor todo el día. Dios no nos hizo para eso. Dios no nos hizo para eso. Recuerde esto. ¿Quieres ver tu cuerpo fortalecerse? Ponte a hacer una actividad. Una actividad diariamente. El que posee un campo participa de sus frutos. El que posee un negocio participa de sus beneficios. ¿Cómo Dios quiere que participemos? Trabajando. Vamos a ponerlo en acción. La diligencia en el trabajo, la diligencia en nuestras responsabilidades, nos hará capaces para enfrentar otros problemas y necesidades en el día a día, como Adán y Eva tuvieron que enfrentarlo. Desarrollará la sabiduría, el entendimiento, las estrategias, hermano, todo lo que uno logra con el trabajo. No se crea que con usted estar tranquilo sin hacer nada, eso le va a hacer algún bien. No. Una persona comiendo todo el tiempo y sentado, lo único que hace es que engorda, se hace más lento, más débil, y eso produce también que su capacidad de razonamiento se debilite. Cada uno debe de considerarse como que, como mayordomo, administrador de lo que Dios nos ha dado. Cultívalo, esfuérzate, cuídalo, límpialo, trabájalo. Si eres estudiante, cultiva tu mente. Si eres estudiante, cultiva tu mente. Estudia, lee, piensa, medita. No dejes que tu mente sea vaga. No dejes que tu mente sea vaga con el Facebook, con el internet. Esas son herramientas de trabajo. Óigalo bien. Usted le puede sacar mucho beneficio si lo pone a trabajar. Ese es el punto. Pregúntale al que hizo Facebook.
si no es multimillonario? Pregúntele al que hizo YouTube. Ahorita se lo vendieron ya a Google. El dueño de YouTube se hizo un dinerito con la publicidad y luego con la venta de lo que hizo. Entonces, mientras están algunos solamente consumiendo, otros están ganando beneficios, trabajando. Hermano, todo tiene un beneficio si usted lo pone a su servicio a trabajar. Eres una madre, cultiva tu hogar, ordénalo, trabaja, que tus hijos crezcan sanos, educados. Eres un empleado, sé diligente en tu trabajo, no perezoso, no mediocre, sé el mejor en tu trabajo. Esfuérzate cada día, haga el trabajo con excelencia, no perezoso, no mediocre. Eres un empleador, un jefe, sé sabio con los recursos que Dios te ha dado, adminístralo con prudencia, no lo malgaste, cuida a la gente que Dios te ha dado a trabajar, protege ese recurso humano, págale bien, dale descanso, dale un día de descanso, guarda el bienestar de tu negocio, guardando los bienes, protegiendo los bienes económicos, los bienes materiales, pero también los recursos humanos que tienes. Hermanos amados, el trabajo es una bendición y comeremos de su beneficio si trabajamos, si nos esforzamos. Todos aquellos que se comportan como perezosos y descuidados en el trabajo terminarán pasando hambre o terminarán viendo sus recursos o bienes disminuirse. Y hermano amado, esto es para que nosotros meditemos. Medite. La pobreza no es producto de la suerte. La pobreza es el producto de una falsa enseñanza que usted se ha creído y la ha puesto en práctica. Yo creo que Dios me va a proveer. Eso es verdad. Ahora, la pregunta que yo te hago, ¿qué medio estableció Dios para proveerte? El trabajo. Génesis capítulo 2, versículo 15. Dios proveyó el medio del trabajo. Dios te va a proveer, trabaja. Y tú vas a ver la provisión abundante del Señor. Debemos de cambiar nuestra mentalidad. Y tenemos que evaluar, examinar, con lo poco o lo mucho que tú tienes, ¿cómo lo estás utilizando? ¿Lo estás invirtiendo? ¿Le estás sacando algún beneficio extra a lo que ya tienes? ¿Podrías sentarte y evaluar y ver qué otros beneficios podrías añadirle a lo que ya tienes? Hermano, si nos sentamos y evaluamos, un carro que tú tengas, tú lo puedes usar para sacarle algún beneficio. Yo he visto señoras que abren su carro muy bonito y sacan bandejas de pan. Tienen su propia panadería en su casa sin llamar mucho la atención y ellos distribuyen su pan a diferentes pulperías. Y los carros muy bonitos, tú ni te puedes imaginar que están vendiendo pan. Pero ¿qué está haciendo esa persona? Lo que tiene, poniéndolo a producir. Y no necesariamente yo tengo que hacer el pan, pero puedo distribuir el pan si tengo el vehículo. Yo conozco de un señor por aquí cerca que tiene un camión y yo lo veo que él alquila su camión. Él mismo maneja su camión, él lleva y trae cosas en su camión y da ese servicio. ¿Qué tienes? Esa es la provisión de Dios para ti. Úsalo. Haz que produzca. Están tus brazos buenos. Ponlo a trabajar. ¿Por qué pedir si tiene dos brazos buenos? ¿Por qué pedir en una esquina si puedes vender, como yo he visto muchos niños vendiendo toallas, vendiendo servilletas para limpiar los vehículos? ¿Por qué pedir? Si yo puedo hacer tortilla y venderla, pararme en una esquina y vender naranja, trabaje,
Trabaje, esfuércese y sea valiente. El que no trabaja, decía el apóstol Pablo, que no coma, porque empobrecerá. Cambie esa actitud, cambie esa falsa enseñanza que usted tiene y vuélvase a la enseñanza bíblica. Dios quiere que usted se esfuerce y sea valiente. Trabaje y produzca o haga reproducir los bienes que el Señor le ha dado. Vamos, hermano, a concluir con algunas aplicaciones. Primera aplicación para nosotros, de Génesis 2, 8 al 15. Amados hermanos, Dios ha suplido un lugar donde nosotros vivir, alimento para sostenernos. Eso debe producir en nosotros agradecimiento. ¿Tienes tú una actitud agradecida? ¿Das gloria a Dios por su fidelidad al suplirnos del pan de cada día, de una vivienda, de un lugar para vivir? ¿Tú estás agradecido por eso? Tú puedes estar tan agradecido que sirves a otros, eres un testimonio para otros. Tu vida es un testimonio de acción de gracias para otros. Cuando otros te ven, ¿cuál es el testimonio que escuchan de ti? Entendamos que mientras más dependientes de Dios somos, más felices y gozosos seremos. Mientras más en dependencia vivimos de Dios, más agradecidos, porque veremos cómo Dios suple para todas nuestras necesidades. Pero en segundo lugar, amado hermano, esa dependencia debe demostrarse en una vida de obediencia por principios. Una vida de obediencia por principios. ¿Qué es lo que sostiene al hombre? Sus principios. Una mujer de principios no hace tal o cual cosa. Yo he escuchado a mujeres que le han dicho a otra, y mire, lo he escuchado y casi me he tapado el oído porque le han dicho, yo no ando en la calle haciendo lo mal hecho. Yo estoy trabajando aquí con mis hijos al lado. Una mujer que está criando sola. Tiene principios que le impiden salir a hacer lo mal hecho. Pero esos mismos principios le llevan a trabajar junto a sus hijos. Hermanos, una vida de principios que nos sostengan. ¿Por qué tú no mientes? Porque yo tengo principios de la palabra de Dios que me llevan a amar la verdad y a actuar con verdad. ¿Por qué tú no robas? Yo tengo principios que me llevan a trabajar y a no robar. Yo soy un hombre y las mujeres de aquí deben de decir, somos mujeres de principio cristiano. Y los hombres de aquí tenemos que decir, somos hombres de principios cristianos. Yo no hago eso. Yo temo a Dios. Temo a Dios. En tercer lugar, querido hermano, recuerda, Dios prueba el corazón, colocando el árbol de la vida y colocando el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios probó a Adán y a Eva. Aún en medio de nuestros mejores tiempos, en los tiempos de abundancia, Dios te está probando. Cuando tienes abundancia, ¿te congregas? Cuando tienes abundancia, ¿adoras a Dios? ¿Confías en el Señor? ¿Eres un siervo para otros? Cuando tienes abundancia, Dios te está probando. ¿Confiarás en el Señor? Examina tu corazón. ¿Te fortaleces y consuelas en el Señor? Pero cuando hay escasez, cuando no tienes lo suficiente, ¿confías en el Señor? ¿Oras? ¿Te congregas? ¿Adoras a Dios? Recuerda, en el tiempo de la abundancia, como en el tiempo de la necesidad, Dios está probando tu corazón. Considera tus caminos.
¿Dónde estás? ¿Te encuentras ahorita mismo obedeciendo a Dios o pecando? ¿Porque no tienes o porque tienes demasiado? Si eso está sucediendo, no has entendido el principio bíblico de una vida de dependencia en Dios. Si no tienes, si tienes lo suficiente, esa es la voluntad de Dios. Confía en el Señor, adórale y trabaja. Si tienes tanto, abundantemente, guarda tu corazón, no sea que se llene de orgullo y dejes de adorar a Dios, porque ahora tengo que cuidar del dinero. Ahora no puedo ir a la iglesia porque tengo que cuidar el negocio. Pero cuando tú no tenías el negocio, tú adorabas a Dios. ¿Qué pasa? Dios te está probando. Examina tu corazón. Mira cómo andas delante de Él. En último lugar, ocúpate en tu trabajo con toda diligencia. Trabaja todo lo que puedas. Ahorra todo lo que puedas. Esfuérzate, tienes 6 días. Pero hazlo sin descuidar tu alma y comunión con Dios. 6 días para trabajar todo lo que puedas, para ahorrar todo lo que puedas, pero hay un día que Dios ha apartado para el descanso de los que trabajan contigo y para tu propio descanso y para la adoración a Dios. Hay un día para el Señor. Por lo tanto, descansa, renueva tus fuerzas, crece en obediencia, camina con Dios, anima tu alma. Y cuando termine ese hermoso día del Señor, levántese tempranito, haga su devocional y salga a trabajar. Salga a trabajar con toda diligencia. 6 días para trabajar. Esfuérzate y sé valiente. Y este principio es un principio de la Reforma Protestante. Trabaja todo lo que puedas. Ahorra todo lo que puedas. Y da todo lo que puedas. Es decir, haz misericordia todo lo que puedas. Pero hay que trabajar. Hay que ahorrar. Hay que esforzarse. El Señor no se equivoca, amados hermanos. El hombre posee un cuerpo que debe de ponerlo a trabajar. Pero también el hombre posee un alma que debe de ser llevada a la adoración y al descanso. Dios no se equivoca. ¿Estás cuidando ambas cosas? ¿Estás alimentando tu alma, descansando y fortaleciéndote, reposando y dando reposo a los que trabajan contigo? ¿Estás trabajando diligentemente durante los 6 días de trabajar? Hermano, ese orden es un orden perfecto. Habrá abundancia en tu casa si durante 6 días estás trabajando. Y habrá fortaleza y crecimiento espiritual si estás dedicado a la adoración durante todo el día del Señor. No hay una forma mágica para el crecimiento espiritual. Es aplicando los principios que hasta aquí hemos enseñado para crecer en santidad y para tener la abundancia que necesitamos para nuestros hijos y familiares. Que el Señor, hermano, nos ayude a aplicar estos principios. Padre, gracias por tu palabra y estas enseñanzas. Gracias por tu bondad. Continúa guiando a tu pueblo, ayudándonos a aplicar tu palabra y a crecer en tu temor. Que tu iglesia crezca para tu alabanza y gloria. En el nombre de Jesús. Amén.